Bien, vamos a meternos el día de hoy con la situación y lo que está pasando en Alpine, ya que habló Steve Nielsen sobre lo que sabemos que se viene para la próxima temporada, que es ese gran proyecto de Alpine con grandes cambios, con una reestructuración completa y con las unidades de potencia Mercedes que se habla en el paddock de que van a ser las mejores unidades de potencia. Ya lo dijo Flavio Briatore que solo con el cambio de motor iban a tener una gran ventaja, pero Steve Nielsen no está tan seguro y como lo vemos en esta información de Motorsport no hay garantía de que Mercedes tendrá el mejor motor en la Fórmula 1, fueron las palabras del director de justamente el equipo Alpine de Steve Nielsen, que lo que dice es que no hay nada confirmado, que obviamente va a ser un gran proyecto que van a escalar, pero que no cree que sea una garantía de éxito, como lo dice acá. Y ahora vamos a analizar un poquito la información, la imagen obviamente de Franco, del piloto argentino, justamente con Antonelli, que recordemos, Mercedes va a ser el equipo de fábrica, pero también va a proveer no solo al equipo Alpine, sino también al equipo McLaren y al equipo Williams para la próxima temporada y obviamente para ellos mismos, lo cual le va a permitir a la escudería de la estrella tener 4 equipos con 8 motores en pista y esto quieras o no va a ser una ventaja para la próxima temporada comparado con otros motoristas como por ejemplo Ferrari, como por ejemplo Honda, como por ejemplo Red Bull Powertrain Ford o Audi. ¿Por qué? Porque Mercedes va a tener más información con la cual trabajar, porque no es lo mismo tener 8 motores en pista que tener 6 motores en pista que tener 4 motores en pista. La información que vas recopilando es mucha más información, teniendo en cuenta de que el desarrollo de las unidades de potencia a partir de la nueva era de la Fórmula 1, ya que hasta finales de 2025 estuvieron congeladas, bueno, a partir de la nueva era va a haber desarrollo y va a haber límites de horas de trabajo, de banco de pruebas, van a estar limitado el desarrollo de justamente las unidades de potencia y por eso va a ser algo positivo, lo cual también indica que por ahí Mercedes, que si bien se habla de que puede ser la mejor unidad de potencia, Nielsen no está tan seguro, ahora lo vamos a detallar, va a tener por ahí un poquito de ventaja creo en cuanto al tema del desarrollo. Bueno, lo que dice acá la nota es lo que obviamente sabemos, ¿no? Que Alpine tomó la drástica decisión el año pasado de prescindir de las unidades de potencia Renault. Recordemos que Renault estaba trabajando para la temporada 2026, estaban trabajando en el desarrollo de los nuevos motores y cerraron el programa de motores. Fue Flavio Briatore quien tomó la decisión de justamente cerrar el programa de motores de Alpine o de Renault, por así decirlo, en Enston y se dedicó de lleno a bueno, las conversaciones con Toto Wolff para lograr tener esa unidad de potencia. En cuanto a esto, lo decíamos en su momento o cómo lo analizábamos a eso, como que era para mí el hecho de cerrar el programa de motores de Renault era justamente el paso previo a vender el equipo Alpine. Yo creo que el equipo Alpine es uno de los equipos o el equipo que más posibilidades de ser vendido tiene en un futuro. Me parece que toda esta reestructuración también va con el objetivo de mejorar el equipo para obtener un mejor precio de venta a futuro con las instalaciones que tienen. Incluso se habló de que la temporada pasada o años anteriores estuvo en venta, pero se vendía todo, no solo el equipo Fórmula 1, sino Enston también el programa de motores, que ahora decidieron cerrar y por ahí hubo algunos atractivos, pero no querían comprar el programa de motores, sino querían comprar solo el equipo Fórmula 1, por eso no se llegaron a algunos acuerdos en el pasado. En cuanto a esto, como dice, fue una decisión no exenta de controversia, ya que marcó un quiebre. Recordemos que bueno, el equipo francés fue motorista, y como lo dice acá, desde la década de 1970, que justamente Viry Chatillon, que es Renault que desarrollan los motores, Enston son los justamente chasis donde es el equipo Fórmula 1. Bueno, Viry Chatillon es donde desarrollan los motores, donde se cerró la fábrica. Y bueno, es realmente, yo creo, ha tenido un impacto, ¿no? El hecho de no tener motores Renault en la Fórmula 1, que como decíamos, lo tenemos de la década del 70. ¿Qué fue lo que dijo Steve Nielsen? Dijo que nuestra unidad, nuestra propia unidad de potencia la dejamos por determinadas razones. Es un poco una pena porque hemos disfrutado de muchos buenos años con nuestro propio proveedor, pero no es para siempre en la Fórmula 1 o nada es para siempre en la Fórmula 1, así que pasamos a un proveedor diferente y por supuesto estamos entusiasmados por ello. Eso es lo que dijo, bueno, de cara al proyecto, todo lo que se viene, nada fuera de lo común. Pero desde hace tiempo, como ya lo sabemos, acá lo dice la nota, se rumorea que Mercedes va a ser el mejor motor, por lo que decíamos, porque tenemos la experiencia de lo que pasó en 2014, por la situación de lo que pasó en ese gran cambio de reglas que realmente destrozaron al resto y le llevó muchísimos años ponerse a la par con las unidades de potencia. Ferrari recién se pudo poner a la par
17-18, Honda con Red Bull recién en 2020-21, pero tenía una gran ventaja con el inicio y se espera que todo eso pueda llegar a plasmarse en el próximo año. Pero Nielsen, como dice acá la nota, sin embargo es cauto sobre el rendimiento que pueda tener la unidad de potencia Mercedes el año que viene. A la vez se explica por qué los cambios de 2026 no son tan significativos, lo cual va a reducir las posibilidades de que Mercedes repita la diferencia, y eso es algo importante que ahora lo vamos a detallar. Lo que dice Nielsen es: Mercedes tiene una larga historia en la Fórmula 1. La última vez que hubo un gran cambio en el reglamento lo hicieron muy bien, 2013 a 2014, recordemos. Eso no significa que sea garantía de que será exactamente igual ahora, porque en aquel entonces pasamos de motores atmosféricos a turbohíbridos con MGUK y MGUH. Fue un cambio enorme. Esta vez no es un cambio tan grande porque ya tenemos turbohíbridos, y lo que dice Nielsen tiene razón, que obviamente cambiaron de un motor de V8 como era atmosférico en 2013 a un motor V6 turbohíbrido con MGUK y MGUH, que por ahí estos sistemas de MGUK y MGUH con las baterías fue donde más diferencia hizo Mercedes comparado con sus rivales, ¿no? La parte eléctrica era donde había hecho una gran diferencia. Pero, como dice ahora, la batería es mucho más grande, así que es un desafío, por supuesto, para ellos. Confiamos en que hemos elegido el proveedor adecuado. Si han hecho un mejor trabajo que los demás, no lo sé. A ver, la parte eléctrica fue donde Mercedes marcó la diferencia en ese cambio de 2013 a 2014. Ahora, si bien van a ser unos motores con una configuración no tan diferente, o no va a haber un cambio tan grande como lo hubo de 2013 a 2014, la realidad es que también la parte eléctrica va a ser donde más cambia. Recordemos que pasan de un 75-25 del porcentaje del motor de combustión a la parte eléctrica a un 50-50. Entonces ahí es donde Mercedes ha trabajado muy bien en el pasado, y es donde obviamente pueden marcar la diferencia, creo, en este cambio. Recordemos que hubo motoristas como Honda en su momento, como Ferrari, que donde más problemas tuvieron fue con el tema de la parte eléctrica, sobre todo Honda, que sufrió muchísimo con la parte eléctrica en su llegada a la Fórmula 1. En cuanto a Nielsen, prefieren no hacer caso a los comentarios. Bueno, son precavidos, es entendible, ¿no? En el equipo Alpine. De los motores Mercedes, del orden jerárquico, yo creo que los motores Mercedes, si no son el mejor motor, van a estar ahí. Y sobre todo yo creo que por ahí, si no marcan una diferencia de entrada con el desarrollo, o si están un poquito atrás, se van a poder acomodar. Recordemos cuando en 2019 Mercedes estaba compitiendo con Ferrari. Ferrari tenía ese motor ilegal que tenía, bueno, el tema del flujo del combustible, que le daba más potencia, le permitía sacar más potencia al coche. Y Mercedes, en cuanto al desarrollo del motor, logró ponerse a la par de Ferrari y superarlos dentro de lo legal. El equipo Mercedes comparó con Ferrari, que estaba haciendo algo que no estaba dentro del reglamento. Eso habla del desarrollo y la capacidad de Mercedes, ¿no? En la Fórmula 1 y a la hora de desarrollar las unidades de potencia. Lo que dice acá es que en la Fórmula 1 nunca faltan rumores. Obviamente sabemos que hay información. También tenés que tener en cuenta de dónde viene esa información, que eso es clave. Siempre hay rumores en la Fórmula 1, pero tenés que ver cuáles son las fuentes que largan esos rumores, ¿no? Y ahí es donde puede ser más confiable o no. Para nosotros es igual, estamos llevando a cabo un programa muy sólido en el túnel de viento. Recordemos, esto es en lo que ya están trabajando, como dice, desde enero para el coche 2026, porque se podía empezar a trabajar en los coches 2026 a partir del 1 de enero de 2025, y es donde Alpine destinó casi todos los recursos. Fue el equipo que más recursos destinó al coche del año que viene, y están muy confiados en el desarrollo que puedan hacer en el chasis, y eso es en lo que están enfocados, ¿no? Teniendo en cuenta de que después van a tener que acoplar ese chasis a la unidad de potencia. Acá lo vamos a hablar, también lo habla la nota, que lo vamos detallando. Todo lo que podamos pensar que hemos tenido éxito, ojalá así sea, dice Nielsen. Nadie lo sabe hasta que pones el coche en pista, y es de donde realmente no vamos a sacar las dudas. Cuando estén los coches en Barcelona, que no los vamos a poder ver en vivo, vamos a tener que esperar después y buscar información para ver cómo se dio todo ese test, porque recordemos que van a ser privados al público, no van a ser transmitidos, y realmente eso va a ser un poquito complicado. Después sí ya los veremos en Bahrein en pista. Yo creo que el hecho de que sean privados esos test de Barcelona, creo que hay un poquito de miedo de hacer el hazmerreír con el tema de la fiabilidad. Creo que va más que nada por eso, y ya el segundo y tercer test pueden llegar mejor preparados, ¿no? Entonces creo que va un poquito por eso también. La integración del motor Mercedes con el chasis Alpine, que es lo que dice acá. El paso, bueno, de ser un equipo oficial a un fabricante de escudería, realmente te cambia la forma en la que vos trabajás, porque hoy en día el equipo francés está trabajando con una unidad de potencia Renault que ellos desarrollan y pueden desarrollar la unidad de potencia con el motor Renault, con el chasis al mismo tiempo, y así acoplarlo. Y si tienen que hacer cambios de la distribución de la unidad de potencia
que bueno, ya están congeladas hace tiempo, no se desarrollan, pero en su momento cuando la desarrollaban podían hacer modificaciones para acoplarlo al chasis de una mejor manera y desarrollar la unidad de potencia junto con el chasis y así lograr un mejor resultado. Bueno, esa es la ventaja que va a tener el equipo Mercedes comparado, por ejemplo, con McLaren, con el equipo Alpine, con el equipo Williams, así como lo va a tener Ferrari, así como lo va a tener Red Bull Powertrain 4, así como lo va a tener Aston Martin, así como lo va a tener Audi, ¿no? Esas ventajas de desarrollar tu propia unidad de potencia con tu chasis, ¿no? Y acá lo que dice justamente Nielsen, en el pasado un motor Ferrari era muy diferente a un motor Renault, que a su vez era muy diferente a un motor Honda. En los últimos años con la normativa los motores no son tan diferentes en términos de tamaño y volumen, pero ahora con el nuevo reglamento sí pueden cambiar la disposición de las baterías. Recordemos que la disposición del motor Mercedes, de cómo estaba el turbo, que habían dividido el turbo con el compresor, comparado con Ferrari, con Honda en su momento, que después Honda lo copió, todo eso cambiaba, ¿no? Incluso le costó mucho a McLaren cuando cambiaron la unidad de potencia Mercedes del 2020 al 2021 porque venían de una unidad de potencia Renault a una unidad de potencia Mercedes y tuvieron que hacer cambios limitados en el chasis porque en aquel momento habían token de cambio, recordemos porque se extendió un año el reglamento y eso terminó obviamente llevando al equipo McLaren a trabajar muy limitado y que tenga que hacer más cambios para acoplar el chasis a la unidad de potencia cuando cambiaron de Renault a Mercedes. Bueno, eso te da una pequeña ventajita si sos un equipo oficial. No es algo enorme, totalmente desconocido, dice, así que si bien los sistemas de refrigeración pueden ser distintos, la forma que están conectados, el combustible, la transmisión final, esas cosas pueden ser diferentes, pero no son radicalmente distintos. Recordemos que al equipo Alpine, si bien el motor le llega cuando lo tiene que colocar en el coche ya en estos últimos meses o sobre el inicio más que nada, sobre el inicio de la próxima temporada le va a llegar porque tiene que estar prácticamente desarrollando hasta lo último. Ellos ya tienen seguramente los bocetos de cómo está ubicadas las partes de la unidad de potencia para ir trabajándolo con el chasis. Pero no es lo mismo vos estar trabajando en tu propia unidad de potencia del chasis que tener una imagen de cómo va a ser. Obviamente pueden tener partes, pero después Mercedes puede ir modificando cosas como lo analizábamos, ¿no? Cuando hacen un acuerdo con un sello técnico, no recuerdo cuándo hicimos el acuerdo con Mercedes para la unidad de potencia, pero probablemente fue hace un año, así que nuestros ingenieros han tenido la información básica muy pronto, no es como si no nos enterábamos de todo esto la semana pasada, hemos estado trabajando con ellos durante meses. Ahí está lo que decíamos, ¿no? El hecho de que te va llegando la información, los bocetos, los diagramas de cómo se va haciendo la unidad de potencia, pero después cuando la tenés que colocar en el coche ya es diferente, aunque no varía mucho, obviamente está todo medio al milímetro, pero lo que decíamos, la gran diferencia es el hecho de que Mercedes sí puede hacer cambios en el chasis o en el motor, dependiendo de cómo quiera desarrollar, a comparación de lo que dijimos, McLaren, Williams y Alpine, que se tienen que adaptar a la unidad de potencia Mercedes, ¿no? Así que bueno, aunque la integración es complicada, se realiza a lo largo de un periodo de tiempo muy largo, con mucha gente involucrada. Físicamente no debería haber ningún problema para que encaje en el coche. Obviamente no debería haber problema, si no puedes colocar el motor estás muy complicado, aunque al Alpine le podría pasar, teniendo en cuenta el equipo que es, pero esa es la pequeña desventaja que tiene el equipo de ser justamente cliente y no de fábrica. Pero veremos. Yo, a ver, no estoy de acuerdo en el todo con Nielsen. Yo creo que Mercedes va a marcar justamente la pauta de la próxima temporada. Por algo vimos tantos pilotos el año pasado. El hecho de pelearse o estar esperando tanto a la hora de moverse de equipo por ir a un proyecto que tenga unidad de potencia Mercedes, como fue por ejemplo el caso de Carlos Sainz en aquel momento, ¿no? Lo que se habló en su momento del equipo de Verstappen con el equipo Mercedes. Entonces yo creo que van a arrancar como los mejores. Ahora bien, la diferencia que tengan con los demás, esa va a ser la gran clave. Yo creo que va a estar ahí Mercedes, después hay que ver por cuánto tengan esa diferencia. No creo que vaya a ser algo como lo que fue en la temporada 2014, pero ya con el hecho de tener una unidad de potencia que sea la mejor, el equipo Alpine va a dar un salto de estar último a probablemente poder pelear por puntos al inicio de temporada, y después hay que ver cómo sea esa temporada por ir luchar por cositas más interesantes, que es el proyecto de Flavio Briatore. Cierro por acá con este análisis. Dejame en los comentarios qué opinás. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.